Si lo tuyo es la acción frenética y pegar tiros por doquier, aquí te dejo los 20 mejores shooters de 2025. Empezando por uno que acaba de salir, Mafia All Country. En este irás a los orígenes del crimen organizado y revivir su cruda historia en una Sicilia del siglo XX, donde deberás luchar por sobrevivir y demostrar tu valía a la familia. A diferencia de los anteriores, se desarrolla en un mundo semiabierto, más enfocado a la trama y que muchos lo comparan más con Uncharted, algo que personalmente me gusta, que ya lo tienes disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Exekiller es un shooter en primera persona con toques de RPG. Eres un cazarrecompensas en un mundo post-apocalíptico donde las megacorporaciones controlan todo, con mecánicas de sigilo, toma de decisiones, exploración en mundo semiabierto y combate brutal. Puedes elegir entre capturar, ejecutar o perdonar tus objetivos. Se espera su lanzamiento en 2025 y quizás sepamos la fecha exacta en la Gamescom. Eso sí, se sabe que saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y si quieres juegos de disparos a los mejores precios, tienes en eva.com, que además de patrocinar este vídeo te trae ofertas en juegazos, además de un código de descuento para una selección de ellos. El sexo es temporal, pero el Doom es eternal, y tienes toda la saga a un precio bajísimo, con los dos primeros a menos de 10 euros, los cuales son frenetismo puro, demonios y mucho metal. Uno que lo acabo de terminar por segunda vez, y para mí uno de los mejores shooters de acción, Cyberpunk 2077 más su DLC Phantom Liberty, un juegazo y una de las mejores expansiones creadas en los videojuegos. La edición definitiva de Mafia, con gráficos más actuales, muchos tiroteos y una historia muy interesante. Otra saga con personajes memorables, Borderlands, desde Jack el Guapo, Lilith o el pesado de Claptrap. Mucho humor, una cantidad ingente de armas y perfecto para jugar con amigos. Y un juego muy infravalorado, para mi opinión, Battlefield 2044. Y spoiler, en este vídeo te hablaré del nuevo. Te recomiendo que lo pruebes con bateas masivas y una increíble sensación de guerra. Lo mejor porque ahora mismo está a menos de 7 euros. Un juego que no tenía muchas esperanzas y me sorprendió muy gratamente. Wildgate, un extracción hero shooter espacial, donde junto a otros 3 jugadores deberé recoger recursos, armas para mejorar vuestra nave, sabotear naves enemigas y luchar en combates PvP y PvE. Para ganar será huyendo con el artefacto o eliminar a tus enemigos. Lo más sorprendente es que para ser online cuenta con críticas muy positivas y merecidas, el cual será un gran referente para futuros juegos, que ya lo tienes disponible para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Painkiller regresa como reboot del clásico FPS de culto, con acción frenética, hordas de enemigos demoníacos y armas como lanzadores de estaca o ruedas dentadas. Los niveles están diseñados para el combate constante, con secretos, jefes gigantescos y música metal que marca el ritmo. Además incluye modos multijugador inspirados en los arenas clásicos. El juego sale el 9 de octubre para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Metroid Prime 4 continúa la saga de ciencia ficción protagonizada por Samus Aran. En este deberás explorar el misterioso planeta y encontrar la forma de regresar a tu hogar. Como Metroidvania conseguirás armas y poderes místicos los cuales te ayudarán a derrotar enemigos o abrirte camino. El juego ya lo tienes disponible para Nintendo Switch 2. The Outer Worlds 2 es la secuela del RPG espacial de Obsidian. En este eres un agente del Consejo de Administración y como cual tendrás que investigar fisuras que amenazan por destruir el planeta. Para ello contarás con nuevas habilidades, armas y equipamiento mientras eliges tu propio camino. Te recomiendo jugar el primero para enterarte un poco del mundo y de la trama de fondo. Este lo tendrás disponible el 29 de octubre para Xbox Series, PC y PlayStation 5 y obviamente en el Game Pass. Uno de los juegos que tengo miedo a incluirlo aquí, Borderlands 4, el looter shooter más ambicioso hasta la fecha, ya que hace poco dijeron que había miles de millones de armas diferentes para combatir. En este irrumpes en Kairos como uno de los 4 nuevos buscacámaras, en busca de riqueza y gloria, con nuevos vehículos para desplazarte y un sistema solar con el cual podrás viajar entre sus planetas. Miedo por el que sea la cuarta parte de una saga que cada vez su historia tiene menos sentido, pero mientras sea entretenido seguro que encanta a los fans. Lo tendrás disponible el 12 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y PC, además de Nintendo Switch 2. Pioneer es un MMO shooter en primera persona, inspirado en juegos como Stalker o Escape from Tarkov. Combina PvP y PvE en un mundo abierto lleno de anomalías, criaturas mutantes y facciones en guerra. Deberás explorar su gran mundo para conseguir recursos y poder mejorar y personalizar tus armas. También incluye el modo Tierras Oscuras, donde deberás sobrevivir y conseguir el mayor botín posible. Tiene fecha para 2025 y te puedes unir a la playtest en Steam ya mismo, si lo quieres probar, el cual saldrá para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Outriders es un shooter cooperativo en tercera persona ambientado en un mundo de ciencia ficción devastado por máquinas invasoras. Combina acción táctica en escuadrones con un fuerte componente físico. Puede lanzar, derribar o manipular objetos del entorno para combatir a los enemigos. Un juego que ha causado una gran expectación, ya que su beta fue un éxito. La espera será corta porque saldrá el 30 de octubre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.
Y por fin EA se ha dado cuenta de lo que quieren de verdad los jugadores. Y obviamente hablo de Battlefield 6. Después de su beta y que justo cuando hago el vídeo vuelve a estar este fin de semana, se nota que ha vuelto a sus orígenes este shooter masivo, el cual tendrás diferentes modos de juego, donde destacan los clásicos con más personalización de clase que nunca, nuevos mapas y donde podrás sembrar el caos por tierra o aire. Se nota que han cogido de referencia lo que hizo grande a Battlefield 3 y que la espera de que salga este juego no será larga, ya que saldrá el 10 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Exobone es un shooter de extracción en tercera persona con toques de supervivencia, ambientado en una versión post-apocalíptica de Estados Unidos, azotada por cataclismos ecológicos. Te equipas con un exotraje armado, capaz de usar el entorno, planear, trepar y resistir tormentas extremas. La partida mezcla PvP con PvE, con objetivos variables, amenazas constantes y la necesidad de asegurar botines para escapar. Está previsto para 2025, a ver si dan fecha exacta en la Gamescom, el cual sí está confirmada que estará para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. De otro que deberán hablar en las conferencias es de Terminator Survivors, un juego de supervivencia en mundo abierto ambientado en el universo de Terminator tras el día del juicio final. Permite explorar una América devastada por Skynet mientras se gestiona una base, se reclutan aliados, te enfrentas a máquinas asesinas en solitario o en cooperativo. El juego mezcla sigilo, disparos intensos y recolección de recursos. Tiene fecha para 2025, para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Un juego que me encontré por casualidad para hacer el vídeo, Out of Action, un shooter multijugador cyberpunk en primera persona. Lo más interesante y lo que más me gustó fue su velocidad y frenetismo. Además podrás utilizar todo tipo de armas desde la distancia hasta melee, estas últimas siendo muy ágiles. También podrás hacer uso de habilidades que te ayudarán a enfrentarte a los enemigos. Saldrá en 2025 y tiene playtest en Steam para probarlo, donde estará disponible. Y por fin parece que saldrá Mouse Piece of Hire, un juego de acción noir en 2D con estética cartoon clásico. Encarnas a un ratón detective en un mundo criminal inspirado en las caricaturas de los años 30, con animación tradicional dibujada a mano. Combina plataformas, disparos con armas de la era dorada y una narrativa detectivesca llena de humor y misterio. Su estilo recuerda obviamente a Cuphead. A ver si dan fecha exacta, lo que se sabe es que estará para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Y hablando de juegos que tardaron, Killing Floor 3, un shooter cooperativo en primera persona, donde te enfrentarás a hordas de criaturas biotecnológicas llamadas Zeds. Este te sitúa 70 años después del anterior juego, con un enfoque más oscuro y brutal. Incluye un sistema de progresión de clases, personalización de armas, nuevas mecánicas de defensa como fortificaciones. Un juego que no se ha salvado de las críticas, porque aunque muchos jugadores están encantados, otros se quejan por la falta de contenido o su mal rendimiento en PC, el cual ya lo tienes disponible tanto para PC como para consolas. Y parece que los dinosaurios están volviendo a los videojuegos. Ferocious es un shooter de supervivencia en primera persona, aunque más tirando a un juego de acción que al propio survival, ambientado en una isla salvaje llena de dinosaurios, criaturas extrañas y ruinas tecnológicas. El juego te recordará a Dino Crisis, con combates brutales no solo contra las criaturas prehistóricas, sino también contra otros humanos. Todavía sin fecha confirmada, eso sí saldrá para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Robocop Rogue City Unfinished Business es un shooter en primera persona con elementos narrativos, basado en la icónica franquicia de ciencia ficción. Este es una historia alternativa del primer título. El juego combina combates brutales, decisiones morales y exploración libre. Ha pasado muy desapercibido, pero todos los que lo han jugado les ha encantado, el cual ya lo tienes disponible para Steam, Xbox Series y PlayStation 5. Otro que acaba de salir es The Throne Row, un shooter en primera persona roguelite ambientada en el espacio. Ábrete paso entre enjambres de máquinas hostiles mientras combinas poderosas mejoras para salir victorioso. Tras cada partida podrás mejorar a tu personaje, y lo mejor de este juego es que lo podrás jugar solo o en cooperativa hasta 3 jugadores. Ya lo tienes disponible para Steam. Holy Shot es un roguelite top and down con estética retropixel, donde controlas a un sacerdote exorcista que combate hordas demoníacas con distintas armas. Cada run es completamente diferente, ya que se crean de manera procedural al igual que sus mejoras. También tiene diferentes personajes y estilos que se adapten mejor a ti. Es un juego frenético que ya tienes disponible para Steam. Clockwork Revolution es un RPG de acción en primera persona ambientado en una ciudad steampunk llamada Avalon. Con claras inspiraciones en BioShock Infinite, el juego introduce un sistema de manipulación temporal donde tus decisiones alteran la línea del tiempo y cambian por completo la ciudad. Las armas y las habilidades combinan ciencia, alquimia y tecnología retrofuturista, y los enfrentamientos permiten tanto un enfoque directo o táctico. Su narrativa está profundamente ramificada, influenciada por cada viaje en el tiempo. Todavía no tiene fecha confirmada, pero sabe que estará para PC, Xbox Series, obviamente en el Game Pass y quizás en PlayStation 5.